Ok. No hay ningún tipo o no habrá ningún tipo de represalia para ninguno de la gente de la ciudadanía que haga denuncia. No, al contrario. Todos tenemos que ayudar para moralizar la vida pública. Ok, muchas gracias por sus respuestas, presidente. El tema que yo le traigo hoy tiene que ver con el programa Sembrando Vida. Este programa tampoco hay que generalizar, es muy importante decirlo, no generalizar, y también poner sobre la mesa que no encontré ningún sembrador, ningún campesino que dijera que el programa no sirve. Al contrario, todos los campesinos y todos los sembradores que yo entrevisté, que son parte del programa, todos me dijeron que veían al programa útil, que por primera vez se les volteaba a ver respecto al campo. Sin embargo, hay una situación que me gustaría compartirle, precisamente que se deriva de denuncias ciudadanas. Tiene que ver con, usted sabe que el programa tiene reglas de operación. Las reglas de operación contemplan apoyos económicos adicionales, así se le llama. ¿Qué son estos apoyos económicos adicionales? Son, digamos, dinero que se le da a los sembradores o a los campesinos más allá de su jornal, que ya sabemos que todos los meses reciben un jornal. Esto para la compra de equipo, de maquinaria, de plantas, de otros insumos, ¿no? Semillas incluso. Bueno, estos apoyos económicos adicionales provienen de un monto de alrededor de 3.500 millones de pesos anuales. Estos 3.500 millones de pesos anuales son, digamos, el monto de la operación del programa, y de ahí vienen estos recursos. Bueno, pues estos recursos, o este botín, le diría yo, periodísticamente hablando, este botín de 3.500 millones de pesos se ha vuelto pues sinónimo de corrupción. ¿Por qué? Le explico. De acuerdo a lo que yo pude investigar y a los testimonios de los campesinos y de los sembradores, los operadores de este programa, que principalmente son coordinadores regionales y facilitadores, crean empresas fantasma o empresas familiares o empresas de amigos para obligar a los campesinos a comprarles los insumos en estas empresas. A veces son insumos de baja calidad, a veces son innecesarios, no tendrían que ser parte del proceso de Sembrando Vida, a sobreprecios. Imagínense que, por ponerle un ejemplo, una pala que en un pueblito cuesta 250 pesos, encontramos palas de 400 o de 500 pesos a sobreprecio. Entonces, esta situación creo que es importante que la conozca su gobierno. Yo le pregunto si usted contemplaría la sustitución, porque ¿quiénes son estos operadores que hacen estos negocios, presidente? Son políticos, son buscahuesos, como le decimos periodísticamente hablando. ¿Usted estaría o contemplaría sustituir a estos políticos buscahuesos por gente ciudadana o gente profesionista que conozca del campo, que sea técnico y que no utilice estas artimañas para hacerse de dinero público? Sí, desde luego. Pero además, lo que tú estás denunciando, de comprobarse, es un acto de corrupción que cae en la esfera del derecho penal. Es decir, hay que investigar y presentar una denuncia ante la Fiscalía, y no tienes que hacerlo tú, lo hacemos nosotros. Nada más nos ayudas entregándonos la información que tengas, y desde hoy mismo iniciamos la investigación. Nosotros no tenemos relaciones de complicidad con nadie, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie, ni para mis familiares, ni para mis hijos, para nadie. El que comete un delito tiene que ser castigado, sea quien sea.
voy a recordar, porque esto es muy importante, lo que di a conocer en algún tiempo, pero para que no piensen que fue una instrucción pasajera. ¿No pones la carta, por favor? Entonces, sea quien sea. ¿Usted no conocía este tema, presidente? No, y estoy constantemente recorriendo los pueblos y superviso el programa. Y bueno, es un programa de primera, es un programa que significa apoyar a más de 400,000 sembradores. Es el programa de reforestación más importante del mundo. Es sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales, maderables. Nada más para que tengan una idea, en Estados Unidos destinan a la reforestación, aún con todo el esfuerzo que están haciendo para enfrentar el problema del cambio climático, $30 millones. Y nosotros destinamos 1.300 millones de dólares al año al programa Sembrando Vida. Entonces, nos das todos los datos, se hace la investigación aquí mismo, vamos a responder. Presidente, a veces… A ver, vamos, préstame el micrófono, de favor, Jesús. Dice, me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en beneficio o en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Lo que te estoy diciendo. Si esto es para mi familia, pues aplica para todos los funcionarios, sea quien sea.
Por supuesto que nuestro trabajo es traerle estos temas, denunciarlos y que ustedes actúen, pero me llama la atención que no haya una coordinación, una comunicación. ¿Por qué no le informan al presidente? Los documentos que derivaron en esta investigación están en atención ciudadana, algunos, otros están ya en la función pública. ¿Por qué no le informan sus… Pues si están en la función pública ya están haciendo seguramente su trabajo. Pero usted no lo sabe, presidente. No, sobre este caso en particular, no. Presidente, hay otra situación que… Pero se va a investigar, ¿eh? Sí. O sea, nosotros no vamos a ser rehenes de nuestros adversarios conservadores. Ellos quisieran que nosotros fuésemos iguales para así tener más argumentos y atacarnos, debilitarnos, pero no, por ahí no, llevamos años en esto. Estas son denuncias ciudadanas, no denuncias de políticos, presidente. No, sí, cualquier denuncia, pero se tiene que investigar y yo no estoy dudando de que sean ciertas, nada más que se tiene que saber. Ahora sí, que de parte de quién. Sí, cierro con esto, presidente, sobre el tema. Me comentan, efectivamente, como usted dice, que usted ha tenido un historial siempre cercano a la gente, ha recorrido los pueblos y ahí es donde tiene usted oportunidad de rebotar estos temas. Lo que me comentan muchos de los grupos de campesinos es que no ha habido la oportunidad, quizás no sé si por la pandemia o por esta situación, que en el último año, en los últimos meses, ha habido poca interacción del pueblo con el presidente. Es decir, que el presidente ya no es como antes, que se bajaba, que convivía con la gente. No sé si tenga que ver con lo de la pandemia o no hay oportunidad. También me cuentan que su círculo que lo va acompañando también les acota, digamos, o les tapa los caminos para llegar hacia usted. No sé si eso esté ocurriendo, presidente. No, eso es falso. Entonces usted no lo nota ni siquiera por lo de la pandemia. Todo el tiempo tengo comunicación con el pueblo. Y siempre estoy cuidando eso porque el político corrupto tradicional lo primero que hace es darle la espalda al pueblo. Se acercan al pueblo cuando necesitan los votos, fingen de que están con la gente, los abrazan, los apapachan. Y ya después no les ven ni el pelo, se esconden, no los atienden. Por eso estoy en contra de la compra del voto, entre otras razones, porque cuando compran los votos con despensas, con dinero, con tarjetas, llega la gente después a verlos, que ya ganaron, comprando voluntades, comprando lealtades, comprando conciencias, comprando votos, y hasta los corren. Les dicen: ¿a qué vienes? Si a ti ya te dimos. Es humillante, pero nosotros no somos así. Yo tengo comunicación permanente con la gente del pueblo. ¿Quieres que te narre cómo fue el pasado fin de semana? ¿Te lo narro? Si para que veas la comunicación. Que es útil, ¿sí? Llegué a Villahermosa y de ahí me fui a Dos Bocas, a la supervisión de la refinería. Están trabajando en la refinería 30,000 obreros
imagínense, me subí a una camioneta y fui planta por planta. Me bajaba, tomaba fotos. No vaya a ser que por esto me cepille el INE, ¿eh? Lo único que les pedía es no la suban, sí, hablando con la gente. Obreros de Tabasco, de Chiapas, de Veracruz, de Hidalgo, del Estado de México. 30,000. ¿Sabes qué me repetían? Porque llegó el momento en que no podíamos salir, porque era la hora del cambio de turno, y salían y entraban. Entonces nos quedamos ahí, atrapados en el tráfico, en Paraíso. ¿Qué me decían? Voy a comentarlo. Gracias por el trabajo. Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. Relíjase. Relíjase. Decía, no, ¿qué no ven? Que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista, ya hasta el 24 y me jubilo, pero constante, fotos nada más ahí, pues unas 100 fotos, guardando distancia por el COVID. De ahí nos fuimos a dormir a Coatzacoalcos, a un hotel que está en el malecón de Coatzacoalcos. Desde que llegamos ya había gente esperando para tratarme asuntos. El día siguiente, ahí desayunamos, los meseros, el que nos atendió, un compañero, me empieza a decir de que su hija recibe becas, tiene 2 hijas y las hijas reciben becas, que están estudiando. Él muy contento. De ahí nos vamos a la refinería de Minatitlán, que se incendió una parte. Están todos los trabajadores, me explican cómo habían apagado el incendio. Aprovecho para agradecerles lo que hicieron. Tengo una reunión con los técnicos de la refinería. Salimos de ahí, nos subimos a una camioneta arreglada para ir sobre la vía del tren, paso por Ixtepec, así, supervisando, saludando, por Comitancillo. Nos bajamos, supervisamos ese tramo que tiene 80% de avance. Me informan de que hay 2 tramos atrasados. Uno porque, aquí lo mencionamos, hay unos delincuentes, unas bandas que extorsionan a las empresas
y otro porque de plano la empresa constructora no está cumpliendo, ya se le mandó aviso. De ahí nos vamos a ver en Salina Cruz un rompeolas que se está construyendo. ¿Con cuántos trabajadores me reúno ahí? Como con 200, los obreros que están construyendo un rompeolas de 1.600 metros de largo, de 120 metros de ancho en el fondo del mar y en la superficie de 20 metros, como un muelle. Es una obra importantísima para darle quietud al mar y que puedan entrar barcos grandes a la descarga de contenedores. Una inversión de 4.800 millones de pesos. Pero no solo hablo con los trabajadores, hablo con los ingenieros que están a cargo de las empresas. Me quedo a dormir ahí ya tarde, porque llevamos a cabo en la oficina del puerto otra reunión. Me quedo a dormir en un hotel de Salina Cruz. Los trabajadores del hotel, todos, muy atentos, platicando con ellos constantemente. No tengo guardaespaldas. No olviden que al presidente lo cuidaban 8,000 elementos del Estado Mayor, que nadie se podía acercar al presidente. Ahora son 15 jóvenes, mujeres y hombres, que no saben de manejo de armas, de seguridad, que lo que hacen es ayudar a que la gente pueda acercarse y me ayudan a recoger peticiones, todo lo que me presenta la gente. De ahí, esto ya amanezco el domingo, de ahí me voy a la refinería de Salina Cruz, lo mismo con los trabajadores. Aquí se hizo una denuncia de que estaban abandonadas las casas en las refinerías de los trabajadores, de los técnicos. Voy a verlo, no es así. Termino mi recorrido, me reúno con el gerente y con los técnicos de la refinería y de ahí por carretera a Huatulco. Pero les puedo comentar, en este caso no, sé dónde están los restaurantes de Salina Cruz a Huatulco, donde se come bien. En general, las fondas, los restaurantes de México son muy buenos, muy buenos. Los más modestos son limpios. La comida, pues ya, ni hablar, imagínense, un plátano macho maduro, asado, un caldo de frijol negro, una tlayuda, si ya hasta tengo ganas de irme a desayunar, que no va a ser tlayuda, pero llego al aeropuerto, me vengo en Volari, las trabajadoras
del avión, los pilotos, los pasajeros me ven y muchos me entregan cartas que hacen, me dicen lo que sienten. Ese fue mi fin de semana. Regreso en la tarde ¿y qué hago en la tarde del domingo aquí? Pues escribo mi discurso que voy a decir hoy, que les invito a participar. Entonces, siempre estoy en comunicación con la gente. Entonces, no dudo de que haya actos de corrupción, porque imagínense la inercia, 36 años de política neoliberal, lo que ayer hablábamos de cómo el gobierno estaba tomado, secuestrado, al servicio de los traficantes de influencia. Todo el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno o en la gente cercana al gobierno. El presupuesto no le llegaba al pueblo, era para los sueldos jugosos, para los altos funcionarios, para los expresidentes. Acuérdense, recibía cada expresidente en promedio 5 millones de pesos mensuales. Esto que vimos de los reclusorios, ayer hablé de que la empresa donde trabaja Ciro Gómez Leiva tenía un contrato de un reclusorio de 2,000 millones de pesos por año. No, me equivoqué, son 2 reclusorios, 3,500 millones de pesos por año. ¿Qué tiene que ver el periodismo con esto? Entonces, ¿qué está pasando en el caso de los reclusorios? Bueno, pues se están haciendo descuentos, no se están cancelando los contratos, pero no hay, o son muy pocos, se cuentan con los dedos de la mano, de una mano, los medios que no tengan negocios, que realizan o que realizaban al amparo del poder público. El medio era una forma de presionar al gobierno para obtener contratos jugosos. Entonces, eso ya no se puede. Cuando me dices lo de Sembrando Vida, claro que lo vamos a investigar y que se sepa de que no vamos a permitir ningún acto de corrupción. Para cerrar el tema, presidente, y sin perder el hilo, uno, como le decía, uno pudiera esperar que hubiera más rebote de sus funcionarios, que la función pública ya lo hubiera enterado de estos porque hay expedientes ahí. Vemos muy fantasmal a Irma Heréndira. La pregunta es de cierre, si está usted pensando en un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Y lo otro, que le enviara un mensaje usted a los campesinos, a los sembradores, porque esta conferencia la ven muchos de ellos, más que nada de orientación, si están ellos obligados con los recursos que reciben de manera directa a comprar los insumos que los operadores les obligan o les inventan. Nada,
y que me ayuden, como le solicito apoyo a todos los ciudadanos para denunciar los casos de corrupción. Vamos todos a purificar la vida pública. Es que ese es el meollo de todo. Si acabamos con la corrupción, si desterramos la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Ese es el mal que más daña, que más aqueja. Y eso fue lo que se fomentó en los últimos tiempos. Y el gobierno era el principal promotor de la corrupción. Y se empezó a ver como algo normal y permeó. Hay quienes están molestos porque vivían de eso, de la corrupción. Están molestos con nosotros. Afortunadamente, a pesar de que se esmeraron en corromperlo todo, no lo lograron. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la herencia de civilizaciones, de culturas, en donde lo fundamental en los pueblos era la honestidad, y en las familias. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y eso no pudieron destruirlo. Es como el intento persistente de destruir a las culturas indígenas, incluso declarándole la guerra a los grupos indígenas, exterminándolos, con la justificación de que eran incultos, que había que civilizarlos, salvajes. Porfirio Díaz decía que se querían adueñar de las tierras nacionales. Imagínense, cuando los dueños originarios de todo México eran los indígenas. Es la verdad más íntima de México, más profunda. Entonces, siempre quisieron destruirlos, no pudieron. Ahí están las comunidades, los pueblos con sus culturas, resistiendo el racismo soterrado, que este es un pueblo, desgraciadamente, nuestro país padece todavía de mucho racismo, expresiones de que hay que mejorar la raza. Procura que se mejore la especie. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Eres naco. Ya les platiqué de cómo cuando fui jefe de gobierno estaba yo inaugurando una réplica de una cabeza olmeca en Santa Fe con el que era gobernador entonces, Miguel Alemán, que nos entregó esa réplica para la ciudad. Estábamos en un cruce en Santa Fe. Yo estaba preocupado precisamente por eso. Y se alargan los discursos, pero ya iba terminando el acto.
Ya nada más faltaba que hablara yo. Iba yo a ser muy breve, porque estábamos expuestos ahí. Cuando en una de esas pasa una señora en una camioneta de estas de lujo y me ve así y baja la ventanilla, no sé si con manigueta o en automático, y me ve y me grita: Andrés Manuel, eres un naco. Eso está ahí, pero no han podido con las culturas. Bueno, llegaron a que muchos negaran sus orígenes. Conozco comunidades indígenas en donde su organización social, su vestimenta, sus costumbres, sus tradiciones, todas indígenas, pero no hablan la lengua. ¿Por qué? Estigmatizaron eso, cuando debe ser un orgullo, porque esa es nuestra identidad. Fue tan fuerte, ha sido tan fuerte el racismo, de modo que tenemos que seguir cambiando, transformando, avanzando, haciendo a un lado la hipocresía y no detenernos en la transformación. Y claro que va a haber oposición conservadora, va a haber reacción, siempre hay. Nada más que ahora ya no se permite, o al menos nosotros no aceptamos la simulación, la hipocresía. Imagínense de que la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, esté financiando a grupos políticos que están en contra nuestra, que les den dinero a los intelectuales, escritores mexicanos. ¿Cómo me voy a quedar callado? Si eso es una violación a la Constitución. Voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadounidense, porque voy a exigir de que se suspenda ese financiamiento. ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores? Nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país, vamos a financiar a grupos opositores. No. Entonces vamos a seguir exigiendo que dejen de financiar a estos grupos políticos que están en contra de nosotros, que se pueden financiar con los traficantes de influencia de México que están molestos con nosotros, que lo hagan, pero ya es el colmo que el gobierno de Estados Unidos, a
través de su embajada le entregue dinero a opositores nuestros. Yo ni entendía bien de dónde había salido lo del artículo 19. No, pues ahora ya lo entiendo. Reciben recursos del gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está la independencia? Y hasta un portal que no nos quiere, sin embargo, hizo un reportaje, porque aún con las diferencias que tenemos, hay quienes aceptan cuando consideran que tenemos razón. ¿No tienes el reportaje de sin embargo? Es que esto ayuda mucho, porque la mañanera la ven muchos, no es para presumir. Entonces, sí, a los campesinos son libres para denunciar, para no aceptar ninguna imposición de nadie, que los manden al carajo, pues. Eso es otro asunto. Estamos gobernando bien, estamos avanzando como equipo y ya veremos hacia adelante. A ver si no está. Ya me fueron a acusar a la OEA, Imagínense la OEA. No ha habido, por eso lo estoy de nuevo mencionando y no lo voy a dejar de decir hasta que yo tenga una respuesta, porque esto es una intromisión en la vida pública de México. México no es una colonia, no. Es un Estado asociado. México es un país independiente, libre, soberano. Miren, pero no tiene volumen, o no es un video. Le pedimos permiso, sin embargo, que conste que ya lo dijimos. Mire, los personajes es el de Claudio. No, pero desde el principio, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay golondrinas en el alambre? Un empresario. Secretarías u organismos en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente
Un grupo de empresarios e intelectuales que fueron colaboradores en secretarías u organismos en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, hoy se oponen a las políticas de la actual administración federal a través de organizaciones no gubernamentales. El personaje más visible y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado de estar detrás de desplegados y amparos es Claudio X González Guajardo, quien fue coordinador de asesores de Luis Telles en la campaña de Ernesto Zedillo y posteriormente fue jefe de la Unidad de Prospectiva y Proyectos Especiales de la Presidencia. También destaca María Amparo Casar, quien preside Mexicanos contra la Corrupción desde julio de 2020. Se desempeñó como coordinadora de asesores del panista Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Investigadores que han escrito acerca de las organizaciones de la sociedad civil en México reconocen que dentro de estas siempre hay intereses, ya sea políticos, religiosos o económicos, que delinean las causas que promueven y muchos de sus integrantes han tenido relación cercana con los gobiernos. Organizaciones de la sociedad civil, obviamente más vinculadas con el sector empresarial, sobre todo aquella sociedad civil organizada a través de lo que se conoce como las instituciones de asistencia privada, que básicamente funcionan pues con dinero justamente privado, con dinero de los privados, de los particulares, y que evidentemente contribuyen a la atención y solución de problemas del orden público. Un grupo de empresarios. Sí, pues esto es lo que estamos denunciando, porque esta organización recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces queremos que nos responda el gobierno de Estados Unidos si le van a seguir pagando, si le van a seguir entregando dinero a esta organización que es opositora abiertamente. Su único propósito, su única tarea es atacarnos. No tienen otra. Antes esta organización ayudaba al gobierno cuando estaban privatizando con las llamadas reformas estructurales. Esta organización estaba en contra de los maestros porque defendía esta organización la llamada reforma educativa. Y ahora pues están abiertamente en contra de nosotros. Entonces está bien, es legítimo, siempre y cuando pues no haya dinero del gobierno de Estados Unidos, porque eso es violatorio de la Constitución. No pueden recibir organizaciones políticas dinero del extranjero. Entonces vamos a ver qué responde el gobierno de Estados Unidos. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Preguntarle precisamente sobre lo que está hablando del asunto de la OEA. Es Adrián de la Garza quien acude a pues denunciar que se está teniendo una intromisión en actos, en cuestiones democráticas. Pero también ayer el consejero del INE, Ciro Murayama, hablaba de que siempre que se puedan entregar sí este tipo de tarjetas, pero que no tengan como tal dinero en el momento, sino que se prometa que se reactivan una vez que se gana, bueno, pues estaría hablando solamente de cartoncillos o plásticos y que esto no implicaría quitarle la candidatura a nadie. Preguntarle qué hay de respuesta ante esta situación y también, bueno, pues habla
habla de situaciones como de desinformación o falacias que se pueden manejar alrededor del proceso del proceso electoral, por el cual, bueno, pues ellos insisten en que van a seguir revisando temas de financiamiento en campañas, etcétera. Y bueno, pues esto también, esta situación de si la OEA le llegara a enviar alguna información respecto de este tipo de denuncia, ¿qué respondería? Pues eso de la OEA me hace recordar una canción de el finado Carlos Puebla, pero ahí se las dejo de tarea. Mire, nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país, estamos en contra de la corrupción y puede venir cualquier organización. Están las puertas abiertas. No impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país. No hay censura para nadie. Acerca de las tarjetas, pues estamos obligados a denunciarlo, porque consideramos que es un delito. Pero esto lo va a resolver la autoridad correspondiente, la Fiscalía. Si este consejero dice que no es un delito, pues está bien, es su opinión, pero le corresponde a la Fiscalía resolver sobre la denuncia. ¿Usted considera que se adelanta el consejero a esta investigación? Él siempre se adelanta, porque ellos están ahí para impedir la democracia. De tiempo atrás, el presidente del INE, consejero, en particular este consejero, firmó un manifiesto avalando el fraude electoral del 2006. Entonces, ¿cómo pensar de que es demócrata? Además, se han hecho de la vista gorda siempre. Eso ya es sabido, ¿no? Afortunadamente la democracia no depende de ellos. Ellos pueden poner obstáculos para que haya democracia, pero la democracia la hace valer el pueblo, como sucedió en las elecciones del 18. Es la gente, es el pueblo el motor del cambio, y en este caso del cambio democrático. Entonces, todos estos aparatos en un sistema antidemocrático los crearon para impedir que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. Siempre repito, demos es pueblo, kratos es poder, por eso es democracia, es el poder del pueblo. Y aquí, en nuestro país, no había democracia porque el pueblo no tenía el poder. ¿Quién tenía el poder en México? Los potentados, los políticos corruptos, los traficantes de influencia, los intelectuales orgánicos, la prensa vendida o alquilada.
Ese era el poder. El pueblo no contaba. La mayoría de los mexicanos. Las decisiones se tomaban arriba, en la cúpula. Por eso, ahora las cosas son distintas. No nos adelantemos, hay que esperar que la Fiscalía General de la República decida, y todo el mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional. Qué bien que está este tema como debate, y lo más importante es que se pueda detener la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, la entrega de despensas, y que ayude la gente, que ayude todo el pueblo a denunciar. Y que también el día de la elección no solo vayan a votar, sino que se queden ahí cerca, cuidando hasta que se tenga el acta, y cuidar que no se vaya la luz, y cuidar que no vayan a asaltar las casillas, todo lo que hacen. Los mapaches electorales, todo lo que ha significado la antidemocracia en México, pero va a depender de la gente, no de un consejero o del INE. Si dependiéramos de ellos, pues ya estaríamos vencidos. Afortunadamente es el pueblo, es el ciudadano el que va a decidir. Habría entonces, dos escenarios. Por un lado, si la Fiscalía determina que esto sí es incurrir en una irregularidad y el INE está adelantando que no lo es, que es regular porque no se está dando dinero sino solamente de plástico, se estarían encontrando estas dos autoridades de alguna manera. Y el otro escenario podría ser que si la Fiscalía considera que sí es regular, se estaría sentando un precedente para que estas tarjetas se pudieran seguir entregando en las siguientes campañas. Sí, es muy importante el tema. La Fiscalía tiene que resolver de acuerdo a la ley si es o no un delito. Yo considero que sí. No solo es una violación legal, es una inmoralidad. Porque el voto tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia. En los pueblos de Oaxaca, de usos y costumbres, no hay campaña, no andan ahí queriendo convencer a los ciudadanos, es la asamblea la que decide quién va a dar el servicio. Entonces, ojalá y esto mejore y que se ventile y que se castigue, sea quien sea, del partido que sea. Usted no presentó la denuncia formal, ¿verdad? En el caso de No, Adrián de la porque Garza. la Fiscalía tiene que actuar de oficio ante una denuncia de este tipo.
Bueno, también en otro tema, ya que usted mencionaba el asunto de lo del financiamiento a grupos opositores por parte de fondos de Estados Unidos, pues también sale ya Diego Fernández de Ceballos, no sé si vio la respuesta que le dio en torno a esta relación que usted hace. Lo que dice es que, bueno, le imputa delitos graves y que él estaría dispuesto, o le pide a usted que ponga fecha para que él venga a Palacio Nacional y escuchar los argumentos, No, pues, escuchar las pruebas. Ay, nanita. Y que en caso de que sí, o sea, de que sí lo acepte, que venga y usted le pueda decir, pues, frente a frente estos señalamientos, las pruebas que tiene, estaría usted, lo que él dice en la carta, estaría usted sosteniendo y justificando su palabra. De lo contrario, bueno, lo llamó, pues, dijo que sería difamador cobarde en caso de que no sostenga esto. ¿Qué responde usted a Diego Fernández? Pues es muy sencillo que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo sin que se concluyera el proceso, que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados, que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias y que nos diga por último de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto. Presidente, nada más eso. Si y ya, ¿para qué vamos a estar hablando? Es público y notorio que tenemos diferencia. Solo si él llegara a denunciar, ¿usted estaría dispuesto a sostener los dichos, a presentar las pruebas? Si él llegara a proceder con difamación. Si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme, pero yo no digo mentiras. Tengo las pruebas. Y precisamente sobre eso que usted menciona también, ayer hablaba del caso de dos exgobernadores de Coahuila, Rogelio Montemayor y también Rubén Moreira. Hablaba de que el empresario Alonso Ancira pues incluso pagaba viáticos al exgobernador. También sabemos varios antecedentes que tiene el exgobernador Rubén Moreira, y precisamente hace unos minutos hablaba usted de no establecer relaciones de complicidad y de que se tiene que sancionar a quienes hayan cometido irregularidades. Preguntarle si en algún momento usted presentó denuncia por esto que usted tenía conocimiento en el caso de estos exgobernadores, y en caso de no, ¿cuál sería la razón? Porque bueno, pues a final de cuentas ellos continúan en cargos legislativos, también en pues coordinar incluso campañas como representantes incluso ante el INE. Preguntarle si usted en algún momento presentó este tipo de denuncias y si no, ¿por qué no hacerlo y por qué no permitir que se llegue a la justicia en estos casos y que se sancione a quienes han incurrido en actos irregulares? Fíjese que en el caso de Rubén Moreira me enteré hasta hace 4 o 5 días.
Pero usted tiene razón, debo de denunciarlo y lo voy a hacer. Primero voy a presentar aquí las pruebas y luego voy a presentar la denuncia. Es que no lo sabía, entonces me entregaron los documentos hasta hace 4 o 5 días. Entonces, para la próxima semana, lunes o martes, porque es interesante cómo un empresario le paga viáticos a un político. Esto fue en 2014. Yo no sé si era gobernador o candidato, Rubén Moreira. Es que el señor Ancira, su empresa, que era una empresa, vamos a hacer la historia, del pueblo de México, Altos Hornos de México, era una empresa pública y Salinas la privatizó. ¿Ah? Era gobernador. Salinas privatiza habría hasta que transparentar si se tuviese la información en cuánto la vendió, a quién se la vendió, quiénes se quedaron con las acciones. Entonces, esta empresa ya privatizada, entonces empieza a operar, compra además la planta de fertilizante de Coatzacoalcos, pero la más grande es Altos Hornos. Y llegaban a tener, yo no sé si todavía cuentan con aviones modernos, jets, que se sabía que se los prestaban a los políticos. Pero con mucha influencia. Entonces ahora aparece eso de que le pagaban viáticos a políticos. Hay que aclarar de dónde. También a ver si es cierto, pero lo mejor es presentar las pruebas y que ellos digan si es cierto o no. Pero está el señor Rubén Moreira. Entonces, para la semana que viene damos a conocerlo. Gracias, presidente. A ver, vamos al aeropuerto para las vacunas. Pedro Centeno, doctor, le escuchamos. Gracias, señor presidente. Buen día tenga usted. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir el vuelo número 62 que trae el embarque 48 y es de Laboratorios Pfizer. Trae 585,000 dosis de vacuna de Cincinnati, Estados Unidos, y con este embarque
el laboratorio Pfizer llega a 12.080.445 dosis entregadas al país, que representa el 42% del total. Con estas dosis, señor presidente, llegamos a 28.722.285 vacunas en el país para continuar con el Programa Nacional de Vacunación contra COVID. Muy bien, Pedro, adelante. Entonces, ¿a qué horas llega el avión? Está programado a las 9:30 de la mañana de hoy, señor. Muy bien. Entonces, seguimos teniendo envíos de vacunas, de modo que va a continuar el plan de vacunación. Eso es lo que podemos informarle a la gente. Ya estamos avanzando en la vacunación de 50 a 59 y no descartamos el que antes de que termine el mes tengamos vacunados a todos los maestros, maestras, tanto de escuelas públicas, escuelas privadas, y también, aún con una dosis, a mayores de 50. Esto nos va a ayudar mucho. Muchas gracias, doctor Pedro Centeno. Gracias. A ver, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Ayer se hablaba un poco de esta queja que presentó Estados Unidos en el marco del TEMEC por el tema de General Motors. Entiendo que México también ha presentado una queja por los trabajadores agrícolas. Preguntarle si fue en respuesta a lo primero y si esta disputa laboral no podría tensar las relaciones entre México y Estados Unidos. No, no tiene nada que ver eso, ¿no? Son cosas distintas. Incluso nosotros ya dimos respuesta a la denuncia de Estados Unidos porque, en efecto, en la planta de esta empresa se llevó a cabo un recuento para resolver sobre la titularidad del contrato y hubieron muchas irregularidades en la elección, que eso es lo que están denunciando del gobierno de Estados Unidos, y tienen la razón, porque ya nosotros lo habíamos constatado y ya se había denunciado. La Secretaría del Trabajo ya había actuado descalificando esa elección, que fue violatoria a la legislación laboral. Entonces ya se dio una respuesta de que se tiene que reponer el proceso de elección y que aceptamos la recomendación que hace el gobierno de Estados Unidos, que tienen razón y que no deben de haber fraudes en la elección de dirigentes y en las asambleas para decidir sobre la titularidad de los contratos colectivos. Lo otro es distinto, es otra cuestión. La queja que presentó México sobre los trabajadores agrícolas, esto es por violaciones a los derechos laborales de… Sí. ¿Eso lo van a llevar en el marco del TEMEC también? Sí, es recíproco. O sea, así como ellos pueden presentar quejas sobre la situación de trabajadores que laboran en nuestro país, nosotros también podemos presentar quejas si hay violación a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. ¿Es el caso para México? Sí. ¿Esto entonces no podría tensar las relaciones entre ambos países? No. Es algo bueno del tratado. Antes no se incluía esto. Fue una
demanda del gobierno de Estados Unidos y en particular de los demócratas para que aprobaran el tratado. Establecieron ciertas condiciones que coincidían con lo nuestro. Por ejemplo, lo de la democracia sindical. Nosotros habíamos aprobado una reforma laboral en ese sentido. Entonces, los demócratas querían que se estableciera eso en el tratado. Nosotros dijimos sí. Y por eso se llegó al acuerdo y claro que estamos nosotros en condiciones de cumplir al pie de la letra, como también cuando se había negociado mal de que entrara el petróleo como un bien sometido a intereses de los tres países, dijimos no. La política petrolera la definimos los mexicanos. Y eso llevó a suspender las pláticas y a momentos de tensión, pero al final quedó como nosotros lo planteamos. Presidente, ¿qué detectaron en el caso de los trabajadores agrícolas que se violentan? No tiene más datos. El detalle, pero sí seguramente es maltrato, violación de sus derechos y sí vamos a estar pendientes para que no se abuse de los trabajadores. Ya, y solamente preguntarle sobre el tema de los niños migrantes, cómo va la ampliación de la infraestructura que pusieron en marcha. Pues está avanzando, hemos tenido ya 2 reuniones con gobernadores del sur, con los presidentes municipales de la línea fronteriza de México con Guatemala. Está atendiendo esto personalmente la directora del DIF. Se están mejorando los albergues que se tienen, se van a equipar otros con todo el personal especializado, atención médica, psicólogos, trabajadoras sociales, todo para proteger a los niños. ¿Cree que nos puedan después dar un informe de a cuánto se amplió, cuántos espacios? Sí, vamos a informar, gracias. Pero todavía estamos en la etapa inicial, pero sí les vamos a informar. Me tengo que ir porque tenemos el acto de la fundación de la ciudad y todavía tengo que pasar a desayunar. No me vaya a dar un váguido. Nos vemos entonces mañana y con Jesús para los datos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahí está nuestro presidente haciendo y dando información. Y pues como se ve, lo quieren acorralar de pronto y no se deja, ¿no? Tiene mucho camino recorrido el presidente. Así es de que no, anoche me decía un amigo, decía, el presidente tiene un colmillo bien largo y retorcido. Pues claro, fueron muchos años de lucha. Así es de que no hay por dónde le pueden hacer daño.
es cierto que a veces uno mira las cosas y dice, en la torre ahí ya lo cercaron con esas preguntas capciosas que le hacen. No es tan fácil. Es un viejo lobo de mar de nuestro presidente. Así es que siéntanse orgullosos. Mira, está aquí Javier Barrientos, estuvo aquí en esta mañanera, estuvo Glandina Armijo y Armijo Castillo. Pues sigo haciendo la invitación a que lleguen por acá. Discúlpenme. Tuve problemas al principio de la grabación y ya la agarré empezada, ya cuando estaba haciendo ahí las preguntas el jovenazo Blancas, ¿verdad? Ahí fue cuando entré yo, ya que pude configurar todo bien porque tenía un problemón aquí, pero no hay problema, seguimos avanzando, ¿verdad? El presidente no se deja y estoy muy contento yo de que les dé hasta para llevar, ¿verdad? Lo otro es que pues que cuando el presidente estaba diciendo algo déjame ver quién fue. El presidente dijo que después de votar, después de que voten, se queden ahí a cuidar el voto. Esto, cuando él lo estaba diciendo, empezó la maquinita esta, la computadora, no sé, más bien, será la señal de internet o algo así, empezó a fallar y a ponerse aquí en rojo, en anaranjado y así. O sea, cuando ya se pone en rojo y se queda estable, es que ya se desconecta. Pero no se alcanzó a desconectar, pero sí estaba teniendo así como problemas. He notado yo eso, que cuando el presidente, como cuando tocó el asunto de Claudio X González, sin embargo, y todo eso, ¿verdad? También empezó a fallar. Y es raro, ¿verdad? Que exactamente en esos precisos momentos suceda eso. Entonces quiere decir que un mundo nos vigila. Alguien nos está vigilando y tratando de evitar que llegue la información a la gente. Porque ahorita es muy importante eso, muy importante. Eso de que la gente se quede a mirar el acta, a ver, hasta que den los resultados, hasta que den el acta. Entonces, hasta ahí vaya a dejar de estar al pendiente. Pero mientras no, hay que estar ahí. Hay que ir a votar y quedarse a los alrededores. Ese es el consejo de presidencia, ¿verdad? Para que cuidemos nuestra democracia que apenas empieza. Yo creo que ya nos vamos. Al principio, como les digo, yo tenía ya todo con título y todo, ¿verdad? Pero es que ayer hice unos movimientos aquí y no tenía voz. Entonces no encontraba la forma de que poder hacer la mañanera si no arreglaba el problema. Entonces no tenía sonido para nada. Y entonces ya vine logrando eso hasta que ya estaba haciendo las preguntas de Rubén Blancas. Pero bueno, no me queda más que despedirme de ustedes. Es un placer haber estado aquí con ustedes esta mañana y espero que ustedes no se la pierdan. Vamos a estar haciendo esto todas las mañanas, si Dios nos permite, ¿verdad? O hasta donde Él nos permita. Bueno, nos vemos. Es todo por esta ocasión. Hay que ir al cafecito sopeado, como dice el presidente.
cafecito con pan sopeado. Bueno, nos vemos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho y síganse cuidando. Todavía síganse cuidando hasta que definitivamente esté erradicado el bicho. Entonces sí, ya vamos a descansar y decir, ya no necesitamos cuidarnos porque ya no hay contagios, ¿verdad? Por lo pronto hay que seguirse cuidando. Bueno, los dejo. Nos vemos en nuestra próxima edición, que tal vez, no sé, a lo mejor al rato sale un video a mediodía o hasta en la tarde, pero de todas maneras, esténse pendientes. Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto. Bye bye.